Buenos días, bienvenidas y bienvenidos a una nueva sesión del Seminario Permanente sobre Migración, Género y Derechos Humanos, Tendencias Globales e Impactos Locales. Como saben, este es un espacio donde nos reunimos para reflexionar sobre la movilidad humana de la mano de expertos procedentes de las muy diversas disciplinas que atienden este fenómeno. En esta ocasión, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de Chiapas, tenemos el honor de ser acompañados por la Agencia de la ONU para los Refugiados, el ACNUR, que, como saben, tiene el mandato de proteger y buscar soluciones duraderas para las personas que tienen necesidades de protección internacional y que por ello se ven obligadas a abandonar sus países de origen por muy diversos motivos que ponen en riesgo su vida, su libertad y su seguridad. Al carecer de la protección de sus propios estados, no pueden regresar a sus respectivos países de origen, a diferencia de lo que sucede con las personas migrantes. Quisiera aprovechar estos primeros momentos para extender un agradecimiento muy profundo al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, quienes con un equipo espléndido han colaborado en múltiples proyectos que hemos llevado a cabo dentro del proyecto La protección jurídica de niñas y mujeres migrantes en la frontera sur que estamos desarrollando dentro del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNACH. También el ACNUR nos ha dado apoyo y acompañamiento en la Clínica Jurídica Derechos en Movimiento que hemos abierto el presente año también dentro de este instituto. El día de hoy nos acompaña Angélica Trejo, a quien le agradezco su presencia esta mañana, que nos ha recibido con la noticia de la elección de Donald Trump. Esto es algo que presagia un panorama aún más complejo en materia de movilidad humana internacional. Angélica Trejo es Senior Field Associate, forma parte del equipo de protección de la suboficina del ACNUR en Tuxtla Gutiérrez y, entre otras actividades, ha participado en el desarrollo de la Ley sobre Desplazamiento Interno en Chiapas y actualmente está apoyando el incipiente proceso de consulta para la Ley sobre Desplazamiento Forzado Interno en Oaxaca. El día de hoy, Angélica, va a exponer los resultados de una encuesta sobre percepciones de la población mexicana en torno a la movilidad humana bajo el título ¿Qué piensa la población mexicana sobre la movilidad humana? Angélica, te reitero mi agradecimiento y el de todo el equipo que estamos aquí y te cedo el uso de la palabra. Muchísimas gracias por estar hoy en esta sesión del seminario permanente. Pues buen día a todos y todas. Muchas gracias Elisa por la presentación y también por las palabras. En primer lugar, me gustaría decir que es un honor estar aquí con ustedes hoy para compartir este tema de suma relevancia, ¿no? Para nuestra región, en Chiapas. Y bueno, también antes de comenzar, expresar un sincero agradecimiento a la UNACH por darnos este espacio para abordar estos temas y también la apertura de poder tener otras iniciativas en el marco del contexto de movilidad humana en la región. Y bueno, en primer lugar, y ya Elisa hizo una breve introducción sobre ACNUR y su misión, me gustaría solamente complementar un poco. El ACNUR, como algunos de ustedes ya saben o seguramente ya saben, significa por sus siglas en español Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados. Es una agencia de Naciones Unidas creada en 1950, justo después de la Segunda Guerra Mundial, para responder a los desplazamientos masivos provocados por ese conflicto armado. Y desde entonces trabaja justo para proteger y asistir a las personas refugiadas y desplazadas. Actualmente tenemos en más de 100 países y la misión es garantizar que todas las personas puedan tener acceso a su derecho a solicitar asilo y encontrar un lugar seguro en otro país con el objetivo de construir sus vidas con dignidad y seguridad. En México trabajamos en estrecha colaboración con el gobierno, tanto a nivel federal como estatal, local, también con otras ONGs y agencias internacionales para ofrecer diversos servicios de asistencia a la población bajo nuestro mandato, que se pueden enmarcar en servicios de orientación legal, también psicosocial, acceso a servicios básicos y también otros programas de integración local. Y bueno, y quiero compartir con ustedes los hallazgos de un informe reciente
que se hizo sobre las percepciones de la sociedad mexicana acerca de las personas en contexto de movilidad. Esta es una colaboración de ACNUR y una consultoría privada que se llama Data, Opinión Pública y Mercados, OPM. Y también antes de entrar ya de lleno en los resultados de esta encuesta, resaltar también que hasta la fecha son pocos los levantamientos de información que se han realizado al respecto, ¿no? En torno al tema. Solamente en 2022 se realizó una encuesta sobre discriminación del INEGI y también la CONAPRED ha realizado estos mismos levantamientos. Por su parte, la sociedad civil, Oxfam, tiene también un estudio por ahí de la percepción sobre personas en movilidad. Y bueno, este es otro resultado más que abona justo a la presentación de resultados y a la discusión y poner en la agenda este tema que impacta sin duda en la opinión pública en torno al tema de movilidad humana, ¿no? Entonces, bueno, la metodología, eh, se entrevistaron hombres y mujeres de más de 18 años en todos los estados de la República, desde Aguascalientes a Zacatecas. En total, se encuestaron 1,000 personas, 1,008 personas, y las preguntas que se utilizaron se diseñaron con base en la encuesta nacional sobre discriminación desarrollada por INEGI y CONAPRED, como mencioné justo anteriormente. Y aquí vemos que entre los rangos de edad de las personas encuestadas, vemos mayoritariamente personas de entre 30 a 49 años, seguidas de personas entre 18 a 29 y en menor medida un 29,3% personas de 50 años o más. En cuanto al género, la mayoría de personas entrevistadas son hombres, aunque bueno, el margen ahí es muy poco, ¿no? Respecto al de mujeres. Y en cuanto a la escolaridad, la mayoría de las personas cuentan con educación básica y bueno, ya en menor medida media y superior. Em, y bueno, también el propósito de este informe es entender las percepciones que tiene la población mexicana sobre las personas en movilidad, que nosotros nos referimos como personas refugiadas, solicitantes de asilo, y cómo estas percepciones pueden afectar el bienestar y también su proceso de integración en México. Entonces, también este informe es fundamental para poder entender estas dinámicas y también que abone a la discusión sobre el diseño de políticas públicas que justo puedan promover la inclusión, el respeto, pero también la solidaridad hacia las personas en movilidad y que no solo es un tema de política eh, en sí, sino también un tema que pues tiene muchas otras caras y que va a lo que es profundamente humano, ¿no? Entonces, bueno, ya para iniciar y para comentarles algunas percepciones generales, uno de los principales hallazgos del informe es que el 85% de las personas encuestadas cree que las personas salen de sus países principalmente por razones económicas, mientras que un 10% menciona la violencia como motivo. Vemos también en menor medida reunificación familiar y un 3% que no supo contestar, ¿no? A esa pregunta. Y bueno, este dato es muy interesante porque vemos que entonces toda la percepción está enfocada en que la mayor razón de salida de las personas de sus lugares de origen tiene que ver con motivos económicos. Sin embargo, desde ACNUR tenemos datos de un informe de monitoreo de flujos mixtos que fue publicado en 2023 y que contrasta con estos resultados. En este reporte de monitoreo, eh, se revela que más allá del 50% de las personas refugiadas reportaron haber salido de sus países debido a causas relacionadas a la violencia, a la persecución, pero también a amenazas graves contra su vida. Y este contraste justo es un claro ejemplo de la desconexión, o sí, de la desconexión que hay entre lo que perciben las personas mexicanas, la sociedad en general y la realidad de las causas
de la movilidad humana que han reportado las personas, ¿no? que han llegado a México. Em, las personas, por supuesto que cada vez las razones de salida son multicausales, entonces, si por un lado pueden ser razones de salida relacionadas a violencia o amenazas directas a su vida, integridad, seguridad, libertad, por otro lado, por supuesto que también viene un factor económico derivado, ¿no? Entonces, a veces también hay un poco no perder de vista que si bien el factor económico puede ser también un factor que abona la decisión de salida, pero las personas en sí no, en sí todavía tienen una necesidad de protección y que les imposibilita de regresar a sus países de origen por esta eh, las personas no abandonan su propia en la mayoría de las veces, sino porque sus vidas casi siempre están en peligro y la violencia y persecución son factores que obligan a las personas justo a buscar protección en otros lugares. Y bueno, en este sentido es justo la relevancia de estos resultados, porque es un poco también desmitificar que la mayoría de personas salen por un factor económico, sino que hay otras causas más estructurales y profundas que atentan contra su vida y que están motivando, ¿no? Esta huida del país de origen. También uno de los aspectos clave que surge en los resultados de esta encuesta es el desconocimiento sobre la diferencia entre quién es una persona migrante y quién es una persona refugiada. El 55% respondió que sí podría diferenciar entre estas dos categorías, pero el 45% no, es prácticamente en la mitad, ¿no? Y esta falta de comprensión justo genera estos malentendidos, prejuicios en torno a lo que podría representar los riesgos que enfrentan las personas refugiadas, pero también otras dificultades para su integración. Y aquí me Angélica, gustaría hacer, ay, sí, Elisa. perdón, te estoy interrumpiendo porque no estás proyectando solamente para saber si querías proyectar o no. A lo mejor, perdón la interrupción. Ah, ok, Sí Es que está no estamos. creo sí, que yo, mi yo sí compañera, veo Bea Perdón, yo está no veo. proyectando Discúlpenme. la, y yo No, no, a lo veo. mejor es cosa mía. Perdón por sí, disculpe, es interrumpir. que no estoy proyectando yo, me está apoyando mi colega Bea, entonces entiendo que se ve la presentación. No, yo la puedo ver. Ahora, ya Yo la vi. puedo Perdón por ver. interrumpir. ¿Sí? Ah, ok. Discúlpenme, perdón. Gracias. Ah, Sí, ya sí se ve perfectamente. Perdón la interrupción, Angélica. Perdón. no pasa nada. Igual también para confirmar que todos los asistentes están visualizando la presentación, quizá hay que regresar como al modo, dejar de ver, ¿no? Como a los asistentes para ver la pantalla. Yo lo confirmo, pero supongo que sí. No te preocupes, Angélica, que te interrumpí. Yo No, lo no, confirmo, no, sí. no para Sí. nada, Elisa. Perdón. Gracias. Bueno, les comentaba después de este hallazgo de que las personas difícilmente podrían diferenciar entre quién es una persona migrante y refugiada. Es aquí donde me gustaría hacer un pequeño paréntesis, ¿no? Mm, creo que es la siguiente, vean, sí, por favor. Listo. Entonces, ¿quién es quién? Y aquí solo, bueno, comentarles que acerca de quiénes son las personas migrantes o lo que en la narrativa se conoce o se expresa como personas migrantes, que en términos generales no, el derecho internacional no define quién es una persona migrante, es un término utilizado de manera general. Hace referencia a aquellas personas que se trasladan de un país a otro por razones que no implican una persecución directa o una amenaza a su vida. Y en términos generales, las razones eh, de salida de las personas migrantes tienen que ver en su mayoría con factores económicos y sociales. Por ejemplo, la búsqueda así de mejores oportunidades de empleo, de mejor acceso a medios de vida, educación,
por ejemplo, para estudiar en el extranjero, también la reunificación familiar. Y algo clave es que las personas migrantes no requieren de protección internacional y no tienen la imposibilidad de volver a su país de origen, ya que siguen gozando de la protección en su país de origen, aunque hayan salido de él. Entonces, en cualquier momento y de circunstancia podrían volver y no enfrentar alguna amenaza o riesgo directo hacia su vida o integridad. Y por otro lado, ¿quiénes son las personas refugiadas? En contraste a la otra categoría, una persona refugiada es aquella que se ve obligada a huir de su país debido a motivos de persecución, ya sea por raza, religión, nacionalidad o pertenencia también a un grupo social determinado o también por opinión política. También aunado a estos factores que mencioné, hay otros más que incluyen situaciones de violencia generalizada o también violaciones graves a derechos humanos. Y en estos casos, la persona refugiada no solo busca salir de su país, sino que necesita protección internacional porque su vida corre peligro y su país no está en capacidad de garantizar o no quiere garantizar su seguridad. Y aquí la diferencia clave es que si bien las razones o los motivos que impulsan la salida de países son distintos, las personas refugiadas tienen derecho a una protección especial por parte de los países que les reciben o que les acogen, de acuerdo justo a la normativa internacional y que el derecho internacional define de manera muy clara justo en la Convención del 51, en el Protocolo del 67 y también otros marcos normativos regionales. Ahora bien, en el contexto de Chiapas y de México es cada vez más común ver estos flujos que nosotros desde ACNUR definimos como movimientos mixtos, que son aquellos movimientos en los que las personas refugiadas, inmigrantes, usan las mismas rutas, ¿no? Entonces, en términos operativos es mucho más difícil de identificar, por decirlo de alguna forma, quién es una persona migrante y refugiada y a menudo enfrentan los mismos riesgos o también los mismos peligros a lo largo de la ruta. Por ejemplo, violaciones a derechos humanos, extorsiones, víctimas de delitos graves como secuestros, etcétera, ¿no? Y aunque sus motivaciones y sus estatus son diferentes, ambos grupos podrían enfrentarse a las mismas dificultades durante la ruta, ¿no? Entonces, en este sentido, eh, eh, en el contexto de movimientos mixtos, que es el contexto de nuestra región, bueno, es mucho más difícil poder hacer esta diferenciación, ¿no? Pero solo comentar que sí es importante tenerlo y por qué es importante hacer la diferencia. Bueno, el lenguaje es importante porque en primer lugar construye realidad y existen distintos marcos de protección para cada perfil. Entonces, no se trata de que una población es más importante que otra, sino que existen estos mecanismos de protección diferenciados y hay obligaciones distintas de los estados frente a cada perfil. Entonces, eso es importante de tomar en cuenta. Y bueno, aquí solo comentar que justo también la práctica preferida de ACNUR es referirse a las personas en movilidad de esta forma, que viajan justo en estos movimientos, flujos mixtos, en lugar de refugiados inmigrantes, justo para englobar todas las categorías posibles y no invisibilizar a una categoría poblacional y a otra, sino tener en cuenta que son distintos perfiles y que específicamente las personas refugiadas tienen un estatus de protección específico garantizado por el derecho internacional. Y ahora sobre derechos y reconocimiento. El informe, bueno, la encuesta también realizó esta pregunta. Pensando en su localidad, ¿qué tanto cree que los derechos de las personas refugiadas y migrantes
se respetan mucho, algo, poco o nada. Y bueno, aquí vemos que la percepción de la población mexicana es que se respetan mucho, en menor medida, ¿no? Algo, 35%, poco, nada y solo un 1,2% no sabe. Entonces, bueno, a pesar de que México sí tiene una de las legislaciones más eh, avanzadas o completas para proteger a las personas refugiadas. Eh, el informe justo revela que la percepción es que casi más allá del 40%, ¿no?, de las personas encuestadas considera que que los derechos de las personas en contexto de movilidad no se respetan. Entonces, justo a pesar de que existen estos avances legales, todavía hay grandes desafíos en la implementación de estos derechos y bueno, también es importante tomar en cuenta que al final esta es una percepción de parte de las personas, ¿no? Em, es curioso y bueno, aquí al final me gustaría justo escuchar un poco más acerca de sus opiniones, sus comentarios, que las personas mexicanas, un 35% perciben que se respetan algo, ¿no? Cuando al mismo tiempo la opinión pública está todo y los medios tienen esta narrativa también de violaciones a derechos humanos o también se han reportado a través de estos incidentes de seguridad, ¿no?, contra o que atentan contra la vida de las personas en movilidad. Mm, Y bueno, la siguiente pregunta es, ¿cuál de las siguientes considera que debe ser la respuesta del gobierno a las personas refugiadas y migrantes en México? Bueno, esta pregunta es interesante porque hay una mayor diversidad, ¿no?, de opiniones. El 51% de las personas encuestadas opina que el gobierno debe garantizar o brindar servicios adecuados para la atención de sus necesidades. Por otro lado, la respuesta que Porque tuvo menor, válido. bueno, que sigue en porcentaje después del 51% es que solo se les debería permitir transitar rápidamente por el país. Y un 13% reporta que cerrar la frontera y expulsarles a su país de origen rápidamente debería ser la respuesta del gobierno y un 4% no sabe cuál podría ser la respuesta, ¿no? Entonces, estas opiniones justo reflejan la necesidad de sensibilizar a la sociedad en general en torno a las obligaciones que también ha adquirido el Estado mexicano en torno a la protección de estas personas, ¿no? Creo que también parte de un desconocimiento de cuáles son los mecanismos de protección de esas personas y a qué tienen derecho, ¿no?, en territorio mexicano, porque sí, o sea, llama bastante la atención que solo se les debería permitir transitar y además rápidamente por el país es preocupante, ¿no? Como pasa rápido y sin que nadie se dé cuenta, entonces, o cerrar la frontera también es una narrativa muy, muy fuerte y un discurso bastante negativo en torno a las personas en movilidad. Y ahora sobre prejuicios y realidades. Mm, Aquí la pregunta dice, si fuera responsable de una empresa o negocio, ¿qué tanto estaría dispuesto a contratar a una persona refugiada o migrante? ¿Mucho, algo, poco o nada? Y bueno, aquí el 34% dice que mucho, estaría muy dispuesto, algo, un 35%, poco, nada y no sabe, ¿no?, en menor medida. Entonces, esto también es contrastante y, o sea, a pesar de que estas respuestas son más positivas, ¿no? Porque las personas sí declaran que pues estarían más dispuestas, ¿no?, a contratar a una persona en movilidad, aún hay barreras significativas para que las personas en movilidad, migrantes, refugiadas, puedan acceder a un empleo, ¿no? Y justo el mensaje que a mí me gustaría como dejar es que todas estas barreras derivadas de actitudes o manifestaciones discriminatorias y xenofóbicas se manifiestan
en las realidades de las personas de diversas formas, ¿no? Como la dificultad para acceder a servicios de salud, de educación y empleo. Y en términos de empleo, que las personas en el mercado laboral no puedan encontrar medios de vida, ¿no? Para reconstruir sus vidas de manera digna, el poder mantener a sus familias y también del mismo modo los prejuicios pueden provocar que los niños, niñas y adolescentes no accedan, ¿no? A una educación gratuita y de calidad y eso evidentemente tiene repercusiones en su desarrollo y en sus capacidades, en su futuro, ¿no? Entonces, justo esto, o sea, hay muchas personas que estarían dispuestas a contratarles, pero aún hay algunas barreras mucho más estructurales, ¿no? Que habría que retomar. La siguiente pregunta es, ¿qué tanto considera que los conflictos y tensiones actuales en la sociedad se deben a diferencias por ser originario de otro país? ¿Mucho, algo, poco o nada? Y bueno, la respuesta con mayor porcentaje es algo. Las personas creen que sí tiene que ver que una persona sea originaria de otro país para justificar, ¿no? Que hay conflictos, intenciones actuales, otros creen que poco, pero también llama la atención que un 27%, que es la segunda respuesta, la segunda pregunta con más respuestas, eh, es mayoritaria, no es la segunda con más respuestas. Entonces, bueno, también aquí creo que muestra un poco de cómo la sociedad percibe estas diferencias y también la capacidad, ¿no? De poder hacer frente a estas diferencias, el diálogo y también la tolerancia, ¿no? Entonces creo que es algo que todavía está en proceso, pero es muy contrastante, ¿no? Entre algo y mucho, realmente, entre mucho y poco, la diferencia es poco significativa, pero es igual relevante para los efectos de las percepciones. Y ¿Qué onda? el porcentaje, la siguiente pregunta, porcentaje de la población de 18 años y más que está de acuerdo con distintos prejuicios. Entonces, aquí vemos distintos enunciados y vamos a revisar. Cuando hay un 28% está de acuerdo que cuando hay desempleo debe negarse el trabajo a personas refugiadas y migrantes. Un 34% que solo se debe dar empleo a los refugiados o migrantes con altos niveles de educación y capital económico. 41% la presencia de personas refugiadas y migrantes en las calles provoca un entorno desagradable. Y un 48% está de acuerdo con que las personas refugiadas y migrantes rechazan las costumbres del lugar a donde llegan. Em, la siguiente pregunta tiene que ver con eh, si las personas mexicanas estarían dispuestas a participar en actividades sociales, culturales, artísticas y deportivas para convivir con personas refugiadas y migrantes para generar lazos de amistad. Y el 41% respondió que le gustaría o le interesaría algo participar. Y bueno, poco en un 22%, nada 12% no sabe y mucho llama la atención lo que sí, al menos un 23% tendría la apertura de fomentar estos espacios de convivencia entre población local y extranjera. Otro dato que viene en la encuesta y que no recuerdo si está un poquito más adelante, pero es justo que las personas tienen la creencia, bueno, están de acuerdo con la creencia de que la presencia de las personas refugiadas o migrantes, inmigrantes aumenta la delincuencia. Entonces, está un juicio común que no tiene respaldo en hechos o datos duros,
Como ya hemos mencionado antes, la mayoría de las personas refugiadas están huyendo de sus países derivado de una situación de violencia o amenaza directa a su vida. Entonces buscan vivir en paz y reconstruir sus vidas justo lejos de la violencia que las obligó a salir de sus países, ¿no? Entonces también es un mito infundado, pero también muy difundido entre la narrativa local. En la siguiente. La siguiente, ¿estaría dispuesto a brindar cuidado de manera temporal a un niño, niña, adolescente, refugiado o migrante dentro de su hogar? El 67% respondió que sí, 30% que no y 3% no sé. Este dato es muy interesante porque justo cuando se trata de, cuando la pregunta se enfoca en un niño, niña o adolescente, se muestra una respuesta mucho más positiva. Eso también es derivado de que la niñez ha sido un grupo excluido y discriminado, ¿no? Históricamente, entonces puede generar como mayor empatía o acercamiento. Entonces, bueno, aquí vemos que cuando se trata justo de un niño, niña o adolescente, hay una respuesta más positiva en torno a brindar tareas de cuidado o de alojamiento temporal. Y aquí es solamente para cerrar esta parte de resultados, eh, comentarles, bueno, también compartirles, ¿no? Y creo que en el marco del estado en el que vivimos y también seguramente de las situaciones cotidianas que estamos observando. Sí, todo el tiempo. En los últimos meses, creo que todos y todas hemos sido testigos de un aumento, sí, por supuesto, de la presencia de personas en movilidad en la zona, particularmente Tuxtla Gutiérrez, que no había sido una zona de acogida de personas, sino más bien de paso, sino también un aumento en las expresiones xenofóbicas y discriminatorias en diversas zonas de la ciudad capital, ¿no? Especialmente si ustedes están o conocen justo la ciudad en las colonias de El Venado, que es justo esta zona en la que están las oficinas del Instituto Nacional de Migración y también en donde están el Plaza Las Américas, la terminal de autobuses OCC. En ambos espacios, ya durante varios meses se han dado casos de rechazo de manera muy abierta hacia la presencia de las personas en movilidad. Y las personas residentes han manifestado en varias ocasiones el descontento por la presencia de estas personas que justo les asocian con la parte de delincuencia y también de desorden o de no fomentar la convivencia pacífica en sus espacios de vivienda. Y bueno, estas percepciones justo se hacen mucho más graves por estos medios infundados que se generan a partir de la desinformación, de la difusión de narrativas negativas por parte de medios locales, pero también de redes sociales. Tan solo creo que podemos entrar a cualquier noticia en torno al tema de movilidad humana y echar un vistazo a los comentarios que hacen las personas en redes sociales y ver, ¿no? Cuál es la narrativa en ese momento en torno a la percepción de las personas y que es también un desafío, no solo para la integración de las personas en movilidad en las ciudades, sino también para la convivencia pacífica en estos territorios. Y bueno, justo estos estereotipos, pero también la falta de comprensión del contexto en el que se encuentran estas personas, que son contextos de mucho riesgo y vulnerabilidad, pueden llevar a una percepción negativa hacia ellas que se pueda manifestar en el no acceso a servicios o derechos. Y bueno, en conclusión, y solo para compartirles algunas observaciones de este reporte, el desplazamiento forzado es un fenómeno complejo que, por supuesto, exige respuestas integrales, no solamente considerando los aspectos legales, que por supuesto son fundamentales, sino también
los humanitarios de asistencia inmediata a las necesidades urgentes, sino también a los impactos, a los aspectos, perdón, sociales y culturales que tienen que ver con la cotidianidad, con la realidad de las personas que están habitando esos espacios. Y también es crucial comprender las razones de la movilidad humana y diferenciar quiénes son las personas migrantes y refugiadas. No insisto en que las personas refugiadas y que son las personas que están bajo el mandato de ACNUR tienen esta característica muy particular que huyen de situaciones extremas de violencia y persecución y necesitan la protección del país de acogida. Y México, bueno, tiene un marco legal avanzado, pero aún hay desafíos en su implementación. Em, También comentarles que, eh, o sea, para poder enmarcar, ¿no?, de esas conclusiones en un aspecto mucho más desde nuestras realidades y cotidianidad, es fundamental que todas y todos tenemos justo esta mayor comprensión del contexto en el que se desarrollan esas dinámicas de flujos mixtos de personas y también mayor empatía, ¿no? Especialmente en regiones como Chiapas, que son puntos, de Chiapas, que es un punto pues histórico, pero también muy cada vez más crítico, por así decirlo, de paso de personas, pero también de acogida, y que todos estos prejuicios al final son un obstáculo para las vidas de las personas, pero también un obstáculo y una barrera que podría estar limitando el potencial de las sociedades, ¿no? En algún determinado territorio o en general de la sociedad mexicana para enriquecerse culturalmente, ¿no? De estos nuevos conocimientos que las personas traen, de las habilidades, de sus propias experiencias y vivencias, ¿no? A lo largo de su vida. Y para cerrar, solamente justo invitarles a reflexionar sobre estas prácticas desde nuestras cotidianidades y ver qué podemos hacer justo desde nuestros espacios para combatir estos prejuicios que existen y que se han agudizado, ¿no? En los últimos, bueno, en los últimos meses. Creo que es igual también una narrativa constante. Y nada, solamente comentarles que igual el informe está disponible y les podemos compartir para que puedan conocer a mayor detalle, ¿no?, cada uno de los hallazgos, también acerca de la metodología. Y desde ACNUR, bueno, agradecerles mucho su atención y el tiempo que han dedicado a este espacio para escucharnos, compartir sobre este informe que fue recientemente publicado. Y yo quedaría muy atenta también a escuchar sus reflexiones y sus comentarios. Creo que sería súper bueno también poder tener la retroalimentación. Y bueno, sin más, creo que entonces yo cerraría esta parte para poder tener un espacio de intercambio. Muchísimas gracias, Angélica. Una presentación súper clara, muy dinámica sobre un tema que es esencial, porque al fin y al cabo las percepciones que son subjetivas nos dan una pista muy fuerte de los posibles problemas de convivencia entre la sociedad autóctona y las personas recién llegadas. Pues ya tenemos una pregunta. Larisa, adelante, por favor. Mm, Angélica, muchas gracias por su presentación. Comparto su posición que percepciones de población local es muy importante para tomar en cuenta, para desarrollar políticas de integración, que es muy importante también tomando en cuenta que México está volviendo en un país de destino por su posición en sistema migratoria, digamos, norteamericana. ah, y yo pienso que va a haber más y más con política que imaginamos va a suceder con nuevas elecciones, resultados de nuevas elecciones. Y yo quería un poco, no, yo quería preguntar si ustedes quieren hacer una investigación cualitativa y un poco de reflexiones sobre este tema,
¿Por qué cualitativa? Es muy importante tener cuantitativas como ustedes eh, organizaron, porque es nacional, cubre a muchas personas, hay, digamos, aparato matemático que está detrás y justifica resultados y puede generalizar a toda la población de México. Pero métodos cualitativos como grupos de enfoques, por ejemplo, o entrevistas en profundidad o semiestructuradas, ayuda a ustedes entender estas, digamos, mm, ah, inconferencias o conflictos en datos que ustedes justo, yo pienso, ha observado. Por ejemplo, ustedes dicen que sí, la población mexicana está, digamos, yo voy a decir, como yo entendí, propensa a tener estos estereotipos xenofóbicos. Pero por otro lado, yo puedo ver allá 51 personas presentes quiere ayudar, ¿ya? 67 quiere ayudar a niños. Esto nos diga algo, entonces profundizar que esta es como nos señala sobre valores de población mexicana, porque en la literatura académica sobre percepciones, ahorita hacen mucha atención a valores que lleva la población a responder así. Sí, ellos tal vez no están como conforto con estas cantidad de personas que pasan, pero sienten como por razones, es interesante entender qué valores están en la sociedad mexicana, tal vez de su religión católica o algo, no sé, es como hipótesis que sí propensa a ayudar a su próximo a pesar de todo y es como y que provoca conflictos ya por uno no está lado, esto es. Acá vamos a hacer una investigación de percepciones con ayuda de método de focus group y sí, para allá nosotros vimos que no, yo cuando leí, yo no puedo decir que sociedad es xenofóbica. Hay muchas confusiones, percepciones ambivalentes y como hay como sí personas que ya pro migrantes, antimigrantes, pero mayoría son como contribuyen a ambos discursos. Y esta fue también interesante encuesta de Oxfam. Oxfam, yo cuando leí, yo no sabía sobre esta encuesta de Oxfam. Entonces yo pensaba, ¿y cómo yo voy a clasificar esta todo variedad de percepciones? Después yo encontré esta encuesta de Oxfam y donde yo vi que de hecho esta ambivalencia de población local, esta es normal, esta se observada en México, fue observada en países europeos del Mediterráneo, ya hay investigaciones de percepciones en Alemania, en Italia, esto fue muchos investigaciones de esta. Y sí, para allá todos, digamos, que es ambivalente y debemos trabajar como no, con esta población ambivalente, no de que tratar convertirlas, digamos, anti porque ellos son muy duros, ¿ya? Pero esta población ambivalente que no sé, pero identificar personas ambivalentes, identificar sus valores y hablar con sus idiomas a través de programas de sensibilización, a través de sus valores, atraerlos a esta parte pro-migrante. Esta es como una tendencia de, digamos, ascendencia que surge de estos tipos de investigaciones. Y también investigación cualitativa, usted puede ayudar a ustedes a entender qué está detrás de esta categoría algo, algo. Yo quiero participar en estas actividades, algo, como algo. ¿Dónde estás?
o yo no sé, pienso que derechos de migrantes está en no, bien, en algo, observancia, pero ¿cómo? ¿Por qué? Algo es como una caja negra, ¿ya? Como, no sé, como black box. Entonces, es interesante a través de otros métodos entrar y ver qué está para allá y no hacer como de brinco, sí, xenófobo esta sociedad. Porque también si ustedes van a redes sociales, también debemos preguntar quién comenta en estos, no todos, ustedes, muchos de nosotros leemos en noticias y no comentamos. ¿Por qué no queremos meterse con la gente locos, ¿no? Como debe ser algo de dentro muy para empezar. Entonces, estas como necesitas ver qué cada método nos propone y no caracterizar, no como poner, gente xenófoba y ya, y vamos a luchar con ellos. No, vamos a ver sus valores, entenderlos y hablar con ellos en sus idiomas. Y por eso a investigar esta problemática que es muy importante con otros métodos. Gracias. Muchas gracias, Larisa, por tu participación. No sé si quieras antes comentar algo, Angélica, o pasamos a la participación de Lucía Fernández y ya después como englobar. Sí, creo que sí, creo que de una vez mejor, Ivonne. Ok, Y bueno, adelante. solamente agradecerle mucho, doctora, por su comentario. Totalmente de acuerdo en complementar justo estos hallazgos cuantitativos con la parte cualitativa, ¿no? Nosotros, bueno, sí realizamos grupos focales, diagnósticos participativos, aunque de manera mucho más limitada, justo para poder entender las necesidades de las personas e incluir también sus opiniones en nuestros procesos de planeación y también otros internos que justo respondan a las necesidades que están reportando, también los riesgos, ¿no? Y justo ahora que usted hablaba, doctora, me vino, bueno, quiero compartirles una experiencia que tenemos desde la oficina acá y, y que tiene que ver con lo que usted mencionaba acerca de la población ambivalente. Entonces, bueno, no sé si sea de conocimiento, pero compartirles que en ACNUR, entre el año 2020 y 2021, se concibió la idea de la construcción de un albergue para personas en movilidad, refugiadas en la ciudad de San Cristóbal de las Casas. Esto fue en coordinación con la diócesis de San Cristóbal, que ya años anteriores estaba gestionando una casa del migrante en otro espacio, ¿no? Mucho más pequeño y que no tenía las condiciones apropiadas para poder recibir a las personas, ¿no? Entonces, en conjunto con la diócesis se concibió este proyecto de infraestructura y y se construyó este albergue en San Cristóbal de las Casas, que actualmente funciona y está ubicado en el barrio de Cuxtitali. Que bueno, el barrio de Cuxtitali es un barrio que pues históricamente ha sido uno de los barrios más excluidos, también con muchas necesidades y que enfrenta problemáticas estructurales y otras muy complejas, ¿no? Y ya de manera reciente el tema de seguridad. Pero bueno, justo el albergue se decidió construir ahí porque hubo una donación de un terreno en específico para ese proyecto, ¿no? de albergue. Inicialmente, los vecinos y las vecinas del barrio estaban muy inseguros, ¿no? acerca de la construcción de ese albergue y entonces la diócesis empezó a trabajar justo en las asambleas comunitarias del barrio para poder solicitar autorización primero para la construcción de este espacio. Y al principio hubo mucha reticencia, ¿no? Hubo un trabajo bastante continuo de explicar a las personas qué implicaba todo el tema de seguridad, ¿no? Aclarar dudas, en qué consistía el proyecto. Y justo fue esta población ambivalente que en la asamblea, ¿no? comunitaria en la que ya se iba a decidir la construcción de este espacio,
y también identificando como uno de los valores de esa asamblea o de las personas que asistieron hacia esa asamblea como el de ser un buen cristiano, ¿no? Y ayudar al prójimo, que, que entonces en el momento de las discusiones fue la misma comunidad que dijo, bueno, estaba la presencia del fray, ¿no? De la diócesis. Como bueno, entonces, si esto tiene que ver también con ayudar al prójimo y ser un buen cristiano, entonces, pues sí, dejemos que se construya el albergue, que va a ser específicamente para estas personas y que va a ser un espacio que al final va a ser de ayuda al prójimo, ¿no? Entonces, justo una de las personas que no estaba relacionada al proyecto, sino que era parte de la comunidad, fue quien entonces tomó la palabra y fue como un cambio, ¿no? En en la decisión de la Asamblea Comunitaria y ahí justo es cuando empieza ya el discurso, la narrativa local de, bueno, ok, entonces yo soy un buen cristiano y claro que yo también voy a apoyar este proyecto. Por supuesto que todavía había otra población que era mucho más reticente, ¿no? A este proyecto, a pesar de que había sido aprobado ya en la Asamblea Comunitaria, pero actualmente el albergue nos reporta que en las asambleas, cuando intentan algunas personas culpar, ¿no? A las personas en movilidad acerca de ciertas situaciones como la acumulación de basura o algunos incidentes de seguridad, son esa población que inicialmente era ambivalente, quienes ahora abogan e inciden en favor de las personas en movilidad, ¿no? Como diciendo, no, estas situaciones de inseguridad o de acumulación de basura que tiene el barrio no están directamente relacionadas, ¿no? Con la presencia de las personas, porque hemos visto que las personas en movilidad, al contrario, ¿no? Apoyan al barrio, eh, haciendo labores de servicio social en los espacios. Entonces, bueno, solo quería compartirles esta experiencia que me recordó lo que mencionó usted, doctora, sobre las personas que tienen esta ambivalencia en sus opiniones o percepciones y de justo, yo me llevo, ¿no? Como mucho el mensaje de identificar los valores y ver cómo podríamos trabajar en ese sentido para la promoción de los derechos y sensibilización de las personas en movilidad. Muchísimas gracias, Angélica, por esta respuesta y pues pasaría a la participación de Lucía Fernández y después de Honorata. Adelante, por favor. Muchas gracias, doctor Ivonne. Buenos días a todos. Muchas gracias a la ponente por compartirnos estos hallazgos, muy interesantes y felicidades a las organizadoras por este diplomado tan importante para el instituto, ¿no? Bueno, se me ocurrió ahora sí que una duda, escuchando, no sé si fue el día de ayer, a nuestro gobernador electo, que hablaba sobre, pues, la posibilidad em, de poner atención a los migrantes para considerarlos como mano de obra, principalmente a los que, bueno, principalmente porque entran en Tapachula, ¿no? Sin embargo, luego la pregunta que hicieron de que qué tan dispuestos estábamos para contratar a un migrante, ¿no? Algunos dicen que sí, algunos dicen que posiblemente no, por la inseguridad. Pero mi pregunta es, ¿qué tan interesados y qué tan dispuestos están los migrantes de querer ocuparse, de querer tener un empleo en México? Yo sé que es un poco difícil conseguir esa información, pero bueno, yo paso todos los días por un puente que está frente a migración y están ahí instalados con sus casas de campaña. Yo sé que no es la mayor comodidad del mundo, ¿no? Pero yo no sé qué tan dispuestos estarían de emplearse, ¿no? De desempeñar una actividad, aunque sea temporal, ¿no? Es mi pregunta. Muchas gracias.
Sí, adelante, por favor, Angélica. Sí, bueno, definitivamente sí es una pregunta muy compleja. Aquí solamente comentarles y más basado en nuestra experiencia de acercamiento y atención directa con las personas, comentarles que evidentemente todas las personas buscan o bueno, con quienes hemos hablado, ¿no? Personas solicitantes de asilo, refugiadas, acceder a medios de vida para tener un bienestar, ¿no? Y tener justo este acceso para reconstruir sus vidas de manera digna. Solo dejar el mensaje de que todos y todas merecemos, ¿no? Justo vivir con esa dignidad y respeto y entender que las condiciones en las que se encuentran las personas también son en condiciones muy vulnerables y por supuesto que yo pensaría desde la experiencia que tenemos atendiendo a las personas que estarían dispuestos y dispuestas a acceder a un trabajo digno, ¿no? Así sea de manera temporal. Y todas las personas con quienes hemos hablado en monitoreos o en entrevistas de protección, en atención directa, lo manifiestan de esta forma. Por el contrario, también manifiestan que uno de los mayores retos que tienen actualmente es el acceso al empleo, porque las personas no quieren contratarles por falta de documentación o también derivado de estos prejuicios relacionados a que, no sé, temas de seguridad o que delincuencia, ¿no? Entonces también es algo complicado para ellos, sin olvidar que también vienen con una historia que muy posiblemente está cargada de violencia, discriminación y que posiblemente esta percepción de qué tan dispuestos podrían estar o no a tener un trabajo temporal podría estar determinado también por estos supuestos, ¿no? Y también creo que hay, sobre todo en estas narrativas, ¿no? De la inclusión laboral, de la contratación de personas en movilidad, solicitantes de asilo y refugiadas, que no contribuyen a la economía local. Pero bueno, hemos visto que en donde llegan las personas, en la ciudad de Tuxtla, se han dinamizado los mercados locales. Muchas personas solicitantes de asilo y refugiadas trabajan y pagan impuestos y están aportando al desarrollo económico de esos territorios o esas comunidades. Lamentablemente, no, o sea, hay casos, ¿no? En los que no pudieran acceder a un empleo formal con todas las prestaciones de ley, pero sería justo cómo eliminamos esas barreras para que eso sí pueda suceder. Creo que todos y todas merecemos justo tener acceso a medios de vida dignos y que se respeten los derechos y tener acceso a un trabajo que cumpla con todas las condiciones, ¿no? Para poder reconstruir sus vidas. Ah, Muchísimas gracias, yo Angélica. solamente quiero hacer un anuncio. Nosotros 14 de noviembre vamos a tener documental por parte de Organización Internacional de Trabajo sobre este tema, acceso de migrantes a trabajo en mercados laborales de los países que ellos atravesan. Y allá, como, como ilustración a que nos dijo apenas Angélica. Yo invito a todos y todas, 14 de noviembre a las 10, juntarse y ver este documental para profundizar nuestro conocimiento. Disculpa, solamente esta. Gracias, Larisa. Sí, gracias por la información. Efectivamente, el 14 de noviembre a las 10 reprogramamos la actividad con la OIT. Entonces están todas y todos invitados. Igualmente va a ser a través de la plataforma Zoom. Entonces pronto estaremos difundiendo el cartel. Gracias, Larisa. Entonces, cedo el micrófono a Honorata, por favor. Adelante. Gracias, qué amable. Pues bueno, buenos días a todos y a todas. Muy interesante los resultados, la metodología, dado que este
fenómeno de la migración, de los refugiados, de la movilidad de personas, es justamente de personas y es profundamente humano. Es muy importante conocer cómo nos sentimos las personas, todos los que de una manera u otra vemos impactada nuestra vida, ya sea porque migramos, porque recibimos migrantes, porque los tenemos en nuestro entorno. Entonces, creo que es muy interesante el esfuerzo. Entonces, felicidades por eso. Y bueno, en un anuncio parroquial, y creo que la universidad tiene mucho eh, la conciencia de la necesidad de servir, como dice nuestro lema, y de tener acciones puntuales que precisamente en estos entornos tan humanos requieren o requerimos todas las personas ser sensibilizadas ante estas realidades y visibilizar por todo lo que pasan las personas en movilidad. Y en ese sentido, el Programa Universitario de Estudios Transfronterizos para el Desarrollo les hace una invitación para el día de mañana, 7 de noviembre, a las 6 de la tarde, en la sala de rectores del Fondo de Cultura Económica José Emilio Pacheco. Vamos a tener la presentación de un libro de Ezequiel Ton, que es un poeta tzotzil que habla precisamente de quienes migran, de quienes se desplazan, y es una obra muy sentida, muy desde escrita desde las entrañas de las lenguas originarias. Creo que va a ser interesante y son interesantes estos esfuerzos de sensibilizar y de visibilizar lo que se siente cuando, incluso cuando vas en plan de turista o en plan de estudiar en el extranjero, aún así sientes el dolor, la nostalgia, el desapego a tus costumbres, a tu gastronomía, a tu lenguaje. Entonces, es un poemario hermoso realmente. Entonces, cordialmente invitados. El día de mañana, 7 de noviembre, 6 de la tarde, en la sala de rectores. Los esperamos a todos y a todas. Y muchas gracias, fue interesantísimo escucharlas. Esperamos pronto tener la posibilidad de estos datos ya en algún documento, supongo que será pronto, estaremos muy atentas en el PUED, porque pues obviamente migración es uno de los ejes transversales de nuestro programa. Y pues excelente día para todas y todos. Gracias, Honorata, por estos comentarios y sobre todo, pues, por la invitación que nos haces, ¿no? Yo creo que es una labor también a partir de la cual se puede sensibilizar a las personas con relación a las necesidades, múltiples necesidades que tienen las personas en movilidad, ¿no? Y que en donde, pues, Chiapas tiene un papel fundamental sí o sí y lo va a seguir teniendo, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por esta invitación. Está también nuestro colega Javier Natarén, por favor, es tuyo el micrófono. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchísimas gracias. Pues realmente me quedo con eh, pues ahora sí, con esta división que se está haciendo del migrante en sus diferentes calidades, como refugiado en un momento dado. Ahorita se tocaba con la maestra Orata la cuestión del mismo turista que llega como turista y luego se convierte en un migrante ya buscando trabajos informales, y también del migrante refugiado que realmente me sumo contigo, maestra Angélica. En un momento dado, yo fui a realizar un estudio a Canadá, sobre la migración del mexicano en Canadá en sus dos aspectos, y cómo la cuestión del refugiado, incluso del turista migrante, que pues, primero llega como turista y al final de cuentas adquiere este rubro ya de migrante y realiza pues estos permisos para poder permanecer ahí en Canadá. ¿Cómo les ha funcionado, no? Y en un momento dado, me pongo a las órdenes y pudiéramos colaborar, porque vi muy de cerca todos estos pasos, cómo el turista se convierte en migrante, cómo el migrante llega en calidad de refugiado, y las mecánicas que se establecen en Canadá, las mecánicas, las personas, y el resultado. Existe esta resistencia por parte de los mismos
pues ahora sí, de los originarios en los pueblos, de que lleguen antes a establecerse pues a las comunidades, ¿no? Inclusive aquí en Tuxtla, en Tapachula, cómo existe esta renuencia de aceptarlos y bueno, podría ser también el tipo estando pues ahora sí, como primer bloque para recibir los migrantes, que está implementando que tal vez puedan no ser las idóneas para brindar este apoyo de manera integral. Entonces, con mucho gusto, digo, en un momento dado pudiéramos aportar un granito de arena y poder darles y contarles esta experiencia que tuve a lo largo de casi 6 meses sobre el proceso de migración del mexicano allá en Canadá pues de cómo ha dado resultados allá en Canadá, de cómo el migrante, inclusive de otros países, da un resultado increíble y activa la misma economía y los mismos, pues ahora sí, los canadienses no te miran con esa cuestión de... Se, se interrumpió el audio, Javier. Javier, a lo mejor si apagas la cámara Sí, puede, es que se interrumpió el audio cuando nos estabas justo diciendo de la actitud de los canadienses con relación a las implicaciones o al impacto a lo mejor en la economía local. Eh, creo que Creo que tuvo problemas, sí, ya se desconectó, entonces ahorita que se vuelva a conectar, posiblemente le demos nuevamente el micrófono o si está a lo mejor sin cámara, aquí está conectado pero sin cámara, porque creo que fue un problema de conexión, pero no sé si antes tengas algún comentario, Angélica, con relación a esto que nos comentaba nuestro colega. No, nada, solo que igual muy interesante lo que nos comentó acerca de su experiencia y también creo que sería muy valioso conocer qué pasa en otros territorios como Canadá con estas personas, ¿no? que llegan a este país. Y también solo me quedo con lo que comentaba también Honorata acerca de las personas que bajo ciertas condiciones han tenido la oportunidad de ir a otro país, de sentir justo esta extrañeza de otra cultura, exponerse a otras situaciones, choques culturales. Si eso es en otras condiciones que facilitan, ¿no? este proceso, y hagamos solamente, y les invitaría a hacer un ejercicio de reflexión de una persona que no ha tenido la opción de elegir y que ahora tiene la imposibilidad de volver a su país de origen, ¿no? Creo que algunos hemos sido muy afortunados y tenemos el privilegio de poder haber tomado estas decisiones, ¿no? En otros contextos laborales, académicos, los que sea, pero que existen estas personas que no han podido hacerlo y que tienen que enfrentar, ¿no? Esta parte de no poder volver a su país de origen porque su vida corre peligro. Muchísimas gracias, Angélica. Bueno, no sé si quiera cerrar, Javier, si quiera cerrar con el comentario, porque sí, se cortó, ¿sí? una disculpa, sí, es la conexión que hizo que se cortara la señal. Y bueno, nada, agradecer de alguna manera estas aportaciones que se están realizando en favor de los migrantes y del trabajo que se viene realizando aquí en Chiapas. Reitero la disposición de ponernos a las órdenes en un momento dado y pues aportar este grano, este granito de arena, yo diría más, una piedra que pudiera darnos una perspectiva diferente de cómo se realiza y de cómo ha llevado también a un cierto éxito la contención de migrantes, porque al final también quienes hayan tenido la oportunidad de darse una vuelta por ahí, vemos que no, que los puentes no son casas, o sea, como aquí hoy en día vemos que el puente que está en la Torre Chiapas casi es un refugio,
donde ampara unas casas de campaña. Y en otros países, derivado de la misma mecánica que se ha establecido, ha dado un resultado que permite tener una calidad de vida al migrante, una calidad de vida muy diferente a la que hoy en día nosotros podemos palpar en la calle aquí, ¿no? Pero bueno, sería mi aportación. Muchísimas gracias, doctora. Gracias. Quedo a las órdenes. Al contrario, gracias por tu participación y comentarios con relación a esta experiencia. Y está la doctora Larisa con la mano levantada. Adelante, Larisa, por favor. Gracias. Tal vez es, mira, de pregunta que surgió de Javier Natareno, nuestra colega. Está interesante como observó. Turista, persona entra como turista, migrante, vuelve a refugiado. Y cómo acá podemos dividir estas dos categorías como migrante, vuelve refugiado, turista, migrante, refugiado. No puedo ver dónde está esta rumpa. ¿Dónde está? Esta persona debería tener su calidad de refugiado desde cómo entró país, según esta. O cómo fue migrante y después, ¡chao! Y ya, refugiado. ¿Cómo explica usted esta flotante, ¿cómo? Continuidad? Adelante, Mi- por favor, Ángel. Ok. Perdón, no, 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 Sí, no, no, adelante, adelante, no por sé, favor. no sé si. Sí, No, no, Angélica esta o... fue pregunta no a Javier, a Angélica. Ah, Porque ya todo está claro con su investigación, es muy interesante y me antoja leer sobre sus resultados, pero esta pregunta a Angélica. De ah, hecho, yo también tengo la misma pregunta para Javier. Creo que me gustaría conocer un poco más acerca de estos hallazgos que comentaba para entender un poco más el contexto en el que nos explicaba sobre la calidad, ¿no? En la que llegan las personas a Canadá. Sí, porque tampoco me quedó muy claro, pero bueno, de entrada yo podría decir que si una persona que es solicitante de asilo o refugiada tiene este estatus, ¿no? De inicio. No, no, sí, no entiendo muy bien cómo Javier ahí, bueno, agradecería mucho que si nos pudiera compartir un poco más o de pronto resolverlo en otro espacio. Sí, la verdad es que no me quedó muy claro de turista. Ujú. sí, a ver, lo que pasa es que existe esta, no sé si podría yo llamarle dualidad, que en un momento dado también estaría padre explicarlo. Y digo, te dejé mi número, Angélica, cualquier cosa, igual y podemos, que en un momento dado pudiera darse una aportación mayor. Sí, o sea, el turista ingresa, vaya, como turista, pero al final de cuenta ya va con una mira muy diferente, va con una mira a establecerse allá y empieza a manejar las estrategias que se dan o que te da el mismo país, y extiendes esta licencia, pero ya buscando un permiso de trabajo, y te puedes seguir quedando hasta por 2 o 3 años. Ahora, de ahí puedes también saltarte al rubro de pedir un asilo y quedarte como refugiado para poder adquirir en un momento dado la nacionalidad canadiense. Tienes esta, o también puedes llegar, entrar directamente a Canadá y solicitar el refugio eso sí, tienes que acreditar de manera muy puntual, o sea, de manera fehaciente, por qué estás solicitando esta calidad de refugiado en un momento. O sea, no es nada más de decirlo, sino que tienes que acreditar con documentos contundentes el por qué estás solicitando este, este, esta calidad como refugiado. Y de ahí parte que el mismo gobierno ya tiene esta estructura que ya te entrega algunas Yo creo que si apagas cosas tu que tú. cámara, Javier, te podemos... Es que se está cortando un poquito. Sí, es que está fallando la cámara, pero bueno,
este, sí tienes que establecer esta parte como refugiado y tener de manera precisa tus documentos para acreditar que sí estás necesitando este asilo. Bueno, la mecánica que se desarrolla dentro, pues es mucha. No sé si quedó claro, maestro. Sí, sí. Ah, perdón, Angélica, ibas a comentar algo, adelante. Sí. Hola colegas, muy buenos días. Yo estoy acá con Angélica, justo también escuchando la sesión, me llama mucho la atención el punto de vista de acá del colega. Sí, yo también quisiera tener un poquito más de antecedentes, pero lo que sí puedo comentar a priori es que efectivamente existe la chance y la Convención Internacional y las leyes internas positivas que incorporan la definición de refugiado consideran una situación muy particular que es la de los refugiados surplus, ¿no? Que son personas que estando en el país ocurre alguna situación, ¿no? Nos ponemos en un caso hipotético, por ejemplo, Ivonne se encuentra en Afganistán. No, creo que no es el mejor ejemplo, Suiza. Pensamos en Suiza, en un país que está con todos sus derechos bien garantizados en la mayoría de los casos y de repente se desata, ni Dios quiera, una guerra civil en México. Entonces resulta que justamente la familia de Ivonne tiene alguna implicancia política y está siendo un grupo muy perseguido y un grupo en un riesgo bastante alto. Entonces, en esos casos, aunque Ivonne no había salido por esas circunstancias del país y se encontraba por fines turísticos quizás en Suiza, la convención reconoce que si bien no saliste por las razones de violencia, no fueron las razones que te impulsaron a salir, sí ocurren cuando tú estás. Y si tú puedes acreditar eso ante la comisión que evalúa el procedimiento de determinación de la condición de refugiado, entonces IVOT sí podría conseguir el estatuto. Y eso es algo que todos los países que han firmado la Convención del 51 se han vinculado, digamos, y tienen obligación de respetar esa categoría. Entonces eso creo que es súper importante. Y previo a eso, que es la mayoría de los casos, porque la verdad es que los casos de la condición de refugiado surplus son minoritarios a nivel internacional, pero en los casos en que las personas salen por estas razones, hay que reconocer que tienen, dependiendo de la legislación interna, por ejemplo, el caso de México, se establecen 30 días que hay que solicitar apenas se ingresa al país, pero tienen cierta flexibilidad y muchas veces, aunque las personas no tenían la intención, una vez que conocen del procedimiento que existe, que saben que pueden aplicar a la condición de refugiado, que a veces no pasa de inmediato, la gente no había entrado al país con esa intención, se pueden acercar a las comisiones que evalúan en cada país este proceso y pueden solicitar esa condición también. Entonces, recordar ahí, eso quizás es muy legal, pero sí es importante dejarlo muy en claro que la condición de refugiado es declarativa de derechos y no constitutiva. O sea, nosotros entendemos que la persona, si huyó de su país por estas razones, ya trae esa condición consigo. Así que obviamente las reglas internas de cada país cambian un poquito los plazos, pero siempre existen también esas chances. Entonces puede ser un poco que los que nos comenta Javier vaya por esos lados, ¿no? Eso de nuestra parte, muchas gracias. No, al contrario, gracias Beatriz por la intervención. Y no sé si Larisa o Javier tengan alguna pregunta adicional con relación a este tema, ¿no? ¿Estamos bien? ¿Alguien más que guste preguntar, participar? A mí solo me llama la atención, a mí pues interesó muchísimo este documento que ustedes elaboraron. Recién también en la semana lo conocimos porque nos lo compartieron muy amablemente ahí en la oficina después de una reunión que tuvimos. Y justamente me llamaba la atención no solamente que el 26% de las personas encuestadas perdón, eh, no de este informe, fue de este informe, estoy combinando con el otro informe de monitoreo del 2023, que levantó también el ACNUR, en donde dice que justo el 26% de las personas se encuentran interesadas ya en quedarse en México, ¿no? Ya estamos viendo como más claramente la elección de México como país destino. Antes se decía que era país de destino forzado, decía por lo menos en varios informes la Comisión Española
de ayuda a refugiados, ¿no? En la CEAR, en uno de sus informes. Pero hoy vemos que ya el 26% y este porcentaje puede aumentar dependiendo de determinada nacionalidad, de acuerdo con el informe, busca quedarse y esto contrasta con la encuesta de monitoreo en donde dice que el 51% de las personas salen por violencia de sus países, ¿no? Es decir, que tienen necesidades muy específicas de protección. Y de alguna manera a mí me contrastaban estos datos con relación al informe de percepción levantado, porque efectivamente la mayor parte de las personas en México y un porcentaje muy alto, y eso lo vimos también en los grupos de enfoque, consideran que las personas salen de sus países por razones económicas principalmente, pero ya se comienza a reconocer también la violencia, ¿no? La violencia nos toca estas miradas diversas y encontrar como es justo esas estrategias de disuasión, quiero llamarle así, o convencimiento, sensibilización de este amplio sector ambivalente entre que están pensando entre que sí causan daño, pero sí hay que ayudarlos, pero sí hay que acogerlos, pero sí se les deben garantizar sus derechos. Y creo que ahí está como un ámbito muy importante de incidencia. Y un poco a mí me gustaría, con relación, o teniendo un poco como estos elementos en la balanza, preguntar, a partir de estos diagnósticos que ya ustedes tienen y que se complementan con otros, como qué acciones específicas se podrían realizar o qué estrategias se podrían a lo mejor ir pensando para incidir en digamos, en esta población ambivalente desde el ACNUR y si esto también entra en el mandato del ACNUR, porque está claro que, por ejemplo, en el caso de la Comar, tiene como una de sus encomiendas incidir en la integración, no es uno de sus objetivos, en la integración de las personas refugiadas. Pero pocas son las políticas que hay con relación a este tema. Entonces, ¿cómo ir pensando esta labor de integración de las personas en el ámbito local? Porque ya no las vamos a tener solo de tránsito y ahí es otra complejidad, sino ya las vamos a recibir o somos un país receptor ya de por lo menos el 26% de estas personas que se identificaron en este primer levantamiento, ¿no? Perdón, doctora Ivonne, ahí nada más quisiera yo hacer alguna aclaración rápida, muy rápida. En este sentido, nada más tendríamos que, pues yo considero establecer bien que efectivamente las personas que están pidiendo este refugio, este asilo, realmente sea ¿no? Porque de venezolanos, y al final ellos me hacían esta referencia, ya se corrió la voz que ellos tienen que argumentar esta parte para que puedan tener mayores privilegios, por así decirles, y puedan permanecer aquí más tiempo. Y luego, personas que estuvieron en este rubro, pues ya buscaron el irse a Estados Unidos y creo que se van en el lunes o martes. ¿Sería cuánto, doctora? Gracias, muchas gracias, Javier. No sé, Angélica, si tengas algún comentario. Sí, muchas gracias, Ivonne. Respecto a la que comentabas, justo compartirles que desde ACNUR,
para la inclusión local de personas refugiadas, solicitantes de asilo, con diversas líneas de acción, ¿no? Nacional, que es un trabajo comunitario con las poblaciones de acogida y la población que está habitando, ¿no?, estos espacios durante el tiempo. Y también, bueno, tenemos otras iniciativas en colaboración con gobiernos que tienen que ver justo en poner sobre la mesa estos temas de inclusión y fomentar la no discriminación entre distintos actores clave, ¿no? Por ejemplo, ahora estoy pensando justo en qué podríamos hacer, que era específicamente su pregunta, Elisa, acerca de campañas de sensibilización, justo en el marco de conocer quiénes son esas personas refugiadas, solicitantes de asilo, con el objetivo de reducir prejuicios, estigmas y que sean dirigidas tanto a la población factores clave para tener sería muy importante, ¿no? De que en el momento en que las personas solicitantes y refugiadas quisieran integrarse al mercado laboral local, que el mismo sector empresarial pueda facilitar las condiciones para que puedan tener acceso a un empleo formal, ¿no? Y tenemos varias experiencias exitosas que igual podríamos comentar en otro espacio para no ir más allá de este, pero por ejemplo tenemos una alianza nacional con OXXO que se ha apropiado muchísimo del tema y ellos han tenido una experiencia muy bonita, particularmente en Tapachula, y recientemente, hace un par de semanas, inauguraron una tienda OXXO que está completamente gestionada en su totalidad por personas en movilidad que anteriormente se habían integrado al empleo, ¿no? Con OXXO en otras tiendas y que han ido ascendiendo, ¿no?, en los puestos que han tenido, y ahora la persona encargada de esa tienda que se inauguró es una persona refugiada reconocida, ¿no? Entonces son justo esas acciones que pudieron empezar con en este caso, el sector empresarial, y que después ya pueden derivar en estas eh, actividades muy específicas, ¿no? Que por supuesto benefician a, a la población. Compartir esa experiencia también y ese ejemplo, y justo la idea sería poder replicar estas experiencias con otros actores laborales, o hacer expansión de redes de apoyo para las personas, ¿no? Que puedan compartir experiencias, que sea también una red de apoyo, de ayuda, de iniciativas de colaboración en los barrios. Entonces, sería como de manera muy general esa respuesta, Elisa. Muchísimas gracias, Angélica, por tus respuestas. Ahorita ya manitas levantadas y en el chat tampoco participa en esta sesión del seminario permanente. Me disculpo por que mi compañera Elisa tuvo una urgencia personal, entonces tuvo que salir de la sesión, dejó sus saludos y su agradecimiento también. Y bueno, pues vamos a proyectar una constancia que pues es realmente como un agradecimiento eh, de una entidad hacia Chiapas a título de investigaciones jurídicas, otorga la presente constancia a Angélica Trejo por su destacada participación como ponente de hallazgos de la situación de las personas afectadas por el desplazamiento forzado en el sur de México, necesidades prioritarias y riesgos, en el Seminario Permanente de Migración, Género y Derechos Humanos, Tendencias Globales e Impactos Locales, llevado a cabo en una modalidad virtual
en la frontera sur. Vamos a hacer llegar la constancia debidamente firmada por parte de nuestro director con ese agradecimiento que ya manifestaba mi colega Elisa al inicio de la sesión. A tu persona, a Beatriz, a Emilio, ¿no? Que siempre han colaborado de manera muy directa y de manera muy contundente con el proyecto 232 y que son unos aliados para nosotros estratégicos, ¿no? En esta agenda que tienen ustedes también, pero con nosotros también como comunidad académica con el proyecto de investigación que actualmente estamos ejecutando. Entonces, agradecemos muchísimo esta participación y también aprovecho la ocasión para invitarles a la sesión que será el 4 de diciembre, miércoles 4 de diciembre, en donde la doctora Marta Liliana Lotinsur nos expondrá el tema una migrante establecida en la frontera sur de México, experiencias de desterritorialización. Entonces, pues los y las esperamos a nuestra próxima sesión, el seminario permanente. Muchísimas gracias a todas y todos. Y Angélica, ¿quieres comentar algo antes de cerrar? Ivonne, y también a todo el equipo del Instituto de Investigaciones Jurídicas, siempre muy por todas las gestiones y por incluirnos para poder hablar de los temas. Y nada, a todos los utentes, gracias por tomarse el tiempo de escucharnos y también de Carolina y de Muchísimas Beatriz. gracias. Pues bonita tarde a todas y todos y nos vemos en la siguiente sesión. Igual el miércoles 14 y las esperamos en el de la OIT. Gracias, bonita tarde. Hasta Hasta luego, luego. Gracias, bonito día. saludos.